Cuenta Noldoringua, capítulo 13. Al final, Flinding condujo a Túrin a Nargothrond. Allí, mucho tiempo atrás, Flinding había amado a Finduilas, la hija de Orodreth, y él la llamaba Failibrin, que es el destello de las aguas del hermoso lago, de donde nace el Narog. Pero el corazón de ella se inclinó contra su voluntad hacia Túrin, y el de él hacia el de ella. Por lealtad luchó contra su amor, y Finduilas languideció y se tornó pálida, pero Flinding, percatándose de lo que sentían sus corazones, se amargó. Túrin se hizo grande y poderoso en Nargothrond, mas no le gustaba su estilo secreto de lucha y emboscada, y empezó a anhelar los golpes valientes y la batalla abierta. Entonces hizo que le forjaran de nuevo la espada de Beleg, y de ella los artesanos de Narog crearon una hoja negra con bordes brillantes de pálido fuego. Por esa espada fue conocido entre ellos como Mormaglir. Con esa espada pensó en vengar la muerte de Beleg el arquero, y con ella realizó muchas y grandes hazañas, de modo que la fama de Mormaglir, la espada negra de Nargothrond, llegó incluso hasta Doriath y a oídos de Thingol, pero el nombre de Túrin no se oyó. Y la victoria acompañó largo tiempo a Mormaglir y la hueste de gnomos de Nargothrond que le seguía, y su reino llegó incluso hasta las fuentes del Narog, y desde el mar occidental hasta los lindes de Doriath, y hubo un freno a la arremetida de Morgoth. En esta época de respiro y esperanza, Morwen se preparó, y dejando sus bienes al cuidado de Brodda, quien tenía por esposa a su pariente Airin, se llevó con ella a Nienor, su hija, y se arriesgó a realizar el largo viaje a las estancias de Thingol. Allí la esperaba un nuevo dolor, pues se enteró de la pérdida y desaparición de Túrin. Y además, en el tiempo que vivió como invitada de Thingol, con pesar y duda, llegaron a Doriath las noticias de la caída de Nargothrond, y todo el pueblo lloró. Esperando su momento, Morgoth había lanzado sobre el pueblo de Narog por sorpresa un gran ejército que había preparado hacía tiempo, y con la hueste fue el padre de los dragones, Glomund, que causó ruina en la batalla de las lágrimas innumerables. La fuerza de Narog fue vencida en la planicie guardada, al norte de Nargothrond, y allí cayó Flinding, hijo de Fuilin, mortalmente herido, y al morir rechazó la ayuda de Túrin, haciéndole reproches, y le ordenó, si quería enmendar el mal que había provocado a su amigo, que regresara rápidamente a Nargothrond para rescatar incluso a costa de su vida, si puede, a Finduilas, a quien ambos amaban, o de lo contrario matarla. Pero la hueste de orcos y el poderoso dragón se abatieron sobre Nargothrond antes de que Túrin pudiera organizar la defensa, y vencieron a Orodreth y el pueblo que le quedaba, y los grandes recintos subterráneos fueron saqueados, y todas las mujeres y doncellas del pueblo de Narog fueron conducidas como esclavas y sometidas a la esclavitud de Morgoth. Al único que no pudieron vencer fue a Túrin, y los orcos retrocedieron ante él con terror y asombro, y él se irguió solo. Así consiguió Morgoth que los hombres provocaran su propia caída con sus actos, pues poco habrían hablado de los hombres del dolor de Túrin si hubiera caído defendiendo valientemente las grandes puertas de Nargothrond. Había fuego en los ojos de Túrin, y los bordes de su espada brillaban como en llamas, y avanzó para luchar incluso con Glomund, solo y sin miedo. Pero no estaba en su destino librar al mundo aquel día de aquel reptante mal, pues cayó bajo el hechizo de los ojos sin párpados de Glomund, y quedó inmovilizado. Pero Glomund se burló de él, llamándole desertor de su pueblo,
asesino de amigos y ladrón de amor. Y el dragón le ofreció la libertad para seguir buscando a su amor robado, Finduilas, o para cumplir su deber e ir al rescate de su madre y de su hermana, que estaban viviendo con gran miseria en Hithlum, tal como le dijo, mintiendo, y próximas a la muerte. Pero lo obligó a jurar que abandonaría a una o a las otras. Entonces, Túrin, con angustia y dudas, abandonó a Finduilas en contra de su corazón y en contra de la última palabra que dio a Flinding. De haberlo obedecido, habría eludido su extremo destino. Y creyendo las palabras de la serpiente que lo había hechizado, dejó el reino de Narog y partió hacia Hithlum. Y se canta que en vano se tapó los oídos para no oír el eco de la voz de Finduilas gritando su nombre mientras se la llevaban. Y ese sonido lo acosó por todos los bosques. Pero Glomund, cuando Túrin se hubo ido, reptó de regreso a Nargothrond y reunió bajo él la mayor parte de su oro y gemas, y allí se tendió en la gran estancia más profunda, y la desolación lo rodeaba. Se dice que al fin Túrin llegó a Hithlum, y no encontró a su madre o a su familia, pues las estancias estaban vacías y la tierra saqueada, y Broda había añadido sus bienes a los suyos. En su casa de madera y en su propia mesa, Túrin hirió a Broda, y luchando se abrió camino desde la casa, pero luego tuvo que huir de Hithlum. Había una morada de hombres libres en el bosque, los supervivientes del pueblo de Haleth, hijo de Hador y hermano de Gumlin, el abuelo de Túrin. Eran los últimos de los hombres amigos de elfos que se demoraran en Beleriand, y a quienes Morgoth no pudo someter ni acorralar en Hithlum, más allá de las montañas sombrías. Eran pocos en número, pero valientes, y vivían en los bosques verdes alrededor del río Taiglin, que entra en la tierra de Doriath antes de unirse con las grandes aguas del Sirion, y quizá los protegiera aún algo de la magia de Melian. Bajando por las fuentes del Taiglin, que nacen en las montañas sombrías, Túrin vino en busca del rastro de los orcos que habían saqueado Nargothrond y debían pasar por aquellas aguas, camino al reino de Morgoth. Así dio con los hombres de los bosques y tuvo noticias de Finduilas, y entonces pensó que no podía sentir más dolor, mas no era así, pues los orcos habían marchado cerca de las fronteras de los hombres de los bosques, y éstos les habían tendido una emboscada, y a punto estuvieron de rescatar a sus prisioneros. Pero a pocos se llevaron, ya que los orcos habían matado a la mayoría cruelmente, y entre ellos habían atravesado a Finduilas con lanzas, según los pocos a los que salvaron le contaron entre lágrimas. Así pereció la última de la raza de Finrod, el más hermoso de los reyes elfos, y desapareció del mundo de los hombres. Sombrío quedó el corazón de Túrin, y todos los actos y días de su vida parecieron viles. Sin embargo, el valor de la raza de Hador era como un núcleo de inflexible acero. Allí Túrin juró renunciar a su pasado, su familia, su nombre y a todo lo que había sido, a excepción del odio a Morgoth, y tomó un nuevo nombre, Turambar, Turumarth en la forma del habla ñómica, que significa vencedor del destino, y los hombres de los bosques se agruparon a su alrededor, y se convirtió en su señor, y durante un tiempo gobernó en paz. Entonces llegaron a Doriath noticias más claras de la caída de Orodreth y la destrucción de todo el pueblo de Narog, aunque no más fugitivos de los que se pueden contar con las manos se refugiaron allí, e inciertos eran sus informes. No obstante, así supieron Thingol y Morwen que Mormaglir era Túrin, pero demasiado tarde,
pues algunos dijeron que había escapado y huido, y otros que lo habían convertido en piedra los terribles ojos de Glomund, y todavía vivía esclavizado en Nargothrond. Al final Thingol cedió a las lágrimas y súplicas de Morwen, y envió una compañía de elfos a Nargothrond para averiguar la verdad. Con ellos cabalgó Morwen, pues no pudieron impedírselo, pero a Nienor le ordenaron que se quedara. Sin embargo, tenía la valentía de su linaje, y en una mala hora, por amor y preocupación por su madre, se disfrazó como uno del pueblo de Thingol y partió con la aciaga expedición. Divisaron el Narog en la distancia, desde la cima arbolada de la colina de los espías, al este de la planicie guardada, y desde allí descendieron con gran atrevimiento a las orillas del Narog. Morwen permaneció sobre la colina con una escasa guardia y los observó desde lejos. Ahora bien, en los días de la victoria, cuando el pueblo de Narog partió una vez más a la guerra abierta, se construyó un puente que cruzaba el río entre las puertas de la ciudad oculta, lo que provocó su ruina. Hacia ese puente marcharon los elfos de Doriath, pero Glomund era consciente de su llegada, y salió de repente y se metió en el río, y un inmenso y siseante vapor se elevó y los devoró. Morwen lo vio desde la cima de la colina, y sus guardias no se quedaron ni un momento más y huyeron de vuelta a Doriath, llevándosela con ellos. En esa niebla los elfos fueron derrotados, y sus caballos fueron presa del pánico, y huyeron en todas direcciones, y no pudieron encontrar a sus compañeros, y la mayor parte regresó a Doriath. Pero cuando la niebla se aclaró, Nienor descubrió que su galope errante la había llevado de vuelta a las orillas del Narog, y delante estaba Glomund, con el ojo clavado en ella. Terrible era, como el ojo de Morgoth, el amo que lo había creado, y mientras la obligaba a mirarlo, sobre su mente cae un hechizo de obscuridad y absoluto olvido. Entonces vagó aturdida por los bosques, como una criatura salvaje, sin habla o pensamiento. Cuando la locura la abandonó, se hallaba lejos de los lindes de Nargothrond, no sabía dónde, y no recordaba ni su nombre ni su hogar. Así la encontró una banda de orcos que la persiguió como a una bestia de los bosques, mas el destino la salvó, pues un grupo de hombres del bosque de Turambar, en cuya tierra se hallaban, cayó sobre los orcos y los mató, y el mismo Turambar la sentó en su caballo y la llevó hasta la agradable morada de los hombres del bosque. La llamó Niniel, la doncella de las lágrimas, pues la primera vez que la vio estaba llorando. Existe una estrecha garganta y una alta y espumosa cascada en el río Taiglin, que los hombres del bosque llamaban las cascadas del Cuenco de Plata, y por ese hermoso lugar pasaron mientras cabalgaban a su hogar, y habrían acampado allí tal como era su costumbre, pero Niniel no quiso acercarse, pues en aquel sitio un escalofrío gélido y mortal se apoderó de ella. Sin embargo, después encontró algo de paz en las moradas de los hombres del bosque, que la trataron con amabilidad y respeto. Allí ganó el amor de Brandir, hijo de Handir, hijo de Haleth, pero él era cojo desde niño, cuando fue herido por una flecha orca, y feo, y más débil que la mayoría, por lo que había cedido el gobierno a Túrin por elección del pueblo del bosque. Era gentil de corazón y sabio de pensamiento, y grande era su amor, y siempre fue leal a Turambar. No obstante, amarga quedó su alma cuando no pudo ganar el amor de Niniel, pues ella no quería separarse nunca del lado de Turambar, y un amor grande hubo siempre entre los dos, desde la hora de su primer encuentro. Así pues, Túrin Turambar, pensando en deshacerse de sus antiguas aflicciones,
se casó con Nienor Niniel, y hermosa fue la fiesta en los bosques de Teiglin. Ahora bien, el poder y la maldad de Glomund creció rápidamente y se extendió por casi todo el antiguo reino de Nargothrond que él había destruido, al oeste del Narog y más allá, hacia el este. Y agrupó orcos a su alrededor y gobernó como rey de los dragones. Y hubo batallas en las fronteras de la tierra de los hombres del bosque, y los orcos huyeron. Por lo tanto, al descubrir el emplazamiento de su morada, Glomund partió de Nargothrond y llegó reptando, lleno de fuego, por encima de las tierras hasta los lindes de los bosques de Teiglin, dejando un rastro quemado. Pero Turambar meditó cómo podía salvar a su pueblo de ese horror, y partió con sus hombres, y Niniel cabalgó con ellos, ya que su corazón presentía el mal, hasta que pudieron divisar a lo lejos el rastro calcinado del dragón y el lugar humeante donde se encontraba tumbado en aquel momento, al oeste del profundo lecho del Teiglin. Entre ellos estaba la escarpada cañada del río, cuyas aguas habían caído en ese punto, pero un poco antes, en el espumeante salto del cuenco de plata. Allí Turambar pensó en algo desesperado, pues bien conocía el poder y la maldad de Glomund. Decidió aguardar en la cañada sobre la que debía pasar el dragón si quería llegar a su tierra. 6 de sus hombres más osados le suplicaron que les dejara acompañarlo, y por la noche treparon por el lado opuesto de la cañada y se ocultaron cerca del borde entre los matorrales. Durante la noche el gran dragón se acercó al río y el rumor de su avance los llenó de miedo y repugnancia. De hecho, por la mañana todos se habían escabullido, dejando solo a Turambar. A la noche siguiente, cuando Turambar estaba ya casi consumido, Glomund inició el cruce de la cañada, y su enorme silueta pasó sobre la cabeza de Turambar. Allí, éste lo atravesó con Gurthulfin, hierro de la muerte, su espada negra, y Glomund reculó agonizante y yació moribundo cerca de la orilla del río, y no entró en la tierra de los hombres del bosque. Pero sacudiéndose, arrancó la espada de la mano a Turambar, y entonces éste salió de su escondite y apoyó el pie sobre Glomund, y con regocijo retiró su espada. Codiciosa era aquella hoja y muy rápida en la herida, y mientras Turambar la sacaba con todas sus fuerzas, el veneno del dragón cayó a chorros en su mano, y angustiado por la quemazón, cayó desvanecido. De esta manera, los vigías vieron desde lejos que Glomund había sido aniquilado, mas Turambar no regresaba. A la luz de la luna, Niniel partió a buscarlo sin decir una palabra, y antes de que pasara mucho tiempo de su partida, Brandir la echó de menos y fue tras ella. Pero Niniel encontró a Turambar yaciendo como muerto junto al cuerpo de Glomund. Allí, mientras lloraba al lado de Turambar y se afanaba por atenderlo, Glomund abrió los ojos por última vez y habló, y le dijo el verdadero nombre de Turambar. Luego murió, y con la muerte se levantó el hechizo de olvido que pendía sobre Niniel, y ella recordó su parentesco. Llena de horror y angustia, pues estaba embarazada, huyó y se tiró desde lo alto del cuenco de plata, y nadie encontró su cuerpo jamás. Solo Brandir oyó su último lamento antes de arrojarse, y tenía la espalda encorvada, y aquella noche su pelo se tornó gris. Por la mañana, Túrin despertó y descubrió que alguien le había curado la mano. Aunque le dolía terriblemente, regresó triunfante y lleno de júbilo por la muerte de Glomund, su antiguo enemigo, y preguntó por Niniel, pero nadie se atrevió a contárselo, salvo Brandir. Y Brandir, enloquecido por el dolor, le lanzó reproches. Por ello, Túrin lo mató, y cogiendo a Gurthulfin,
roja de sangre, le ordenó que matase a su amo, y la espada contestó que su sangre era tan dulce como la de cualquier otro, y le atravesó el corazón cuando se dejó caer sobre ella. A Túrin lo enterraron cerca de la orilla del cuenco de plata, y su nombre, Túrin Turambar, fue tallado sobre una roca. Debajo se escribió Nienor Niniel. A partir de entonces, los hombres cambiaron el nombre de aquel lugar a Nen Girith, el agua estremecida. Así terminó la historia de Túrin el desdichado, y siempre se ha considerado la peor de las obras de Morgoth en el mundo antiguo. Algunos han contado que Morwen, que erró penosamente desde los recintos de Thingol al no encontrar allí a Nienor a su regreso, llegó en una ocasión a aquella roca y la leyó, y allí murió.